Bienvenidos sean al comienzo del tiempo de la Cuaresma, tiempo especial de gracia. Nos acompaña el grupo Piedra de Gracia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Por todos los enfermos, por todos los que están en las cárceles, por aquellos que se encuentran en sus trabajos o que están de viaje y que no pueden ir a la misa físicamente. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios
y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. He aquí el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. La Cuaresma es el tiempo especial de renovación. Como creyentes, como hombres y mujeres de fe, se nos invita a identificar qué es aquello que nos da vida. ¿De dónde nos viene esa herencia de la cual hemos aprendido a vivir movidos por la fe? Podríamos decir que la Cuaresma es un tiempo de entrar en una trama en la cual todos los espectadores de una obra teatral son al mismo tiempo actores, participantes de una historia de misterio, amor, sabiduría, intriga, fe, justicia y esperanza. Son 7 elementos que tiene esta no radionovela ni telenovela, sino liturgonovela, podríamos decir. Porque en todas las misas de estos domingos nos vamos a quedar picados con el deseo de saber ¿y qué sigue? ¿Qué pasa con estos protagonistas principales de esta historia de intriga y amor, pero también de sabiduría y también de desgracias, de pecados, de traiciones? Comencemos por decir que nuestra historia comienza en el misterio. A los cristianos se nos ha olvidado que nosotros tenemos la historia más intrigante, más misteriosa, más atractiva, pero nos hemos olvidado de narrar esa historia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La televisión nos ha distraído tanto que la gente había olvidado la lectura. Cuando un padre o una madre gasta un poco de tiempo y le lee una historia a sus hijos, no solamente cuentos de cuna, sino también historias que edifican. Entonces se establece una relación íntima entre el que cuenta la historia y entre el que la escucha. Lo mismo sucede en aquella persona que participa de esta misa, porque un domingo tras otro se nos va narrando esta historia de intriga, de amor, pero también de desgracia y de esperanza. Llegamos al momento crucial de la historia, a esa parte de la novela o del complot de una película policíaca, podríamos decir, en la que se desencadenan las fuerzas que luchan entre sí para dejar ver cada uno su posición y de alguna manera empezar a comprender por qué el mundo debe ser visto como un estrado donde se desarrolla un drama, un play o una obra teatral, en la que se encuentran el protagonista, que por lo regular es el galán de la película o de la novela, la persona buena, noble, pero por otro lado se encuentra el antagonista o el malo de la novela, el envidioso, el que busca hacer caer a nuestra estrella, aquel o aquella persona que admiramos, pero que se tiene que enfrentar con la realidad del mundo, de la vida, de la historia. Obviamente estoy usando un lenguaje popular en nuestras comunidades latinas como es la telenovela, el cuento o la historia, porque de hecho los pueblos más antiguos de la tierra usaban el lenguaje literario llamado narración o narrativa, es decir, el desarrollo de una historia, porque Dios vino a revelar su misterio, su presencia, su actuar en la historia, precisamente tomando en cuenta o encontrando al ser humano tal y como es y en las circunstancias concretas de su vida, cualquiera que sea el tiempo o la etapa de su historia, el área geográfica, su cultura, su lenguaje, inclusive el carácter de cada protagonista, de cada agente, de cada uno de los que juegan un papel importante en dicha historia o drama. Siempre me ha encantado el ciclo A, porque mejor que el ciclo B y el C, la iglesia presenta pasajes de la escritura, especialmente del evangelio de Mateo y de Juan, con el fin de ser actuados, además de proclamados. En las parroquias en el Valle de San Joaquín tenemos ya la costumbre
al mismo momento que proclamamos el Evangelio de este año, invitamos a los jóvenes y a los niños del catecismo a actuar dicho Evangelio, para que los oyentes o los participantes en la misa no sean meros espectadores, sino que se transformen en actores de su propio destino, porque el mensaje de todo el ciclo A es un mensaje que refleja nuestro propio caminar, nuestra historia, nuestro drama, que para unos puede transformarse en tragedia, pero poco a poco podemos cambiar de tragedia a celebración, a triunfo. Todo depende de la participación que usted tenga en la Santa Misa. El tema de este primer domingo de Cuaresma lo he llamado con una frase que sintetiza toda la historia de salvación, todo el plan que el Señor tiene para el ser humano, y lo he llamado: la guerra universal entre el bien y el mal ha sido ganada solo por Jesucristo, nacido de María Inmaculada. En otras palabras, vivimos en tiempo de guerra, no de cualquier batalla, sino de una guerra a muerte, y no de cualquier muerte, ni siquiera la muerte de una persona o de un pueblo, sino de la muerte definitiva. Hoy se pone en claro quién debe estar a favor de Cristo y quiénes están a favor de Satanás. Jesús se pone como el modelo de hombre, como el nuevo Adán, como aquel que es la imagen perfecta de Dios, y no una simple imagen de madera, sino que es el proyecto que Dios en su mente tenía desde toda la eternidad para cada hombre, y que lleguemos a completar en nosotros lo que Dios ha soñado, para que a cada hombre y a cada mujer se le realice su sueño de llegar a ser él mismo o ella misma aquello que Dios quiere para ellos, reflejar la perfecta imagen de su Hijo. El misterio de la creación, cuyo centro es el ser humano, corona de la misma creación, obra de Dios, que debiera mantenerse en comunión íntima, primero que nada consigo mismo, pero inmediatamente con aquella o aquel que le completa, puesto que desde el principio Dios los hizo varón y hembra. Es decir, la sexualidad dentro de la creación, dentro del plan amoroso de Dios, significa complemento, no significa exclusividad ni encerrarse en el placer personal, sino buscar el bienestar y la alegría, la felicidad del otro, en el cual o en la cual encontramos nuestra propia felicidad. También debe haber esa intimidad o armonía con la creación. Esa armonía es la parte central o el objeto de la obra de Dios. La intriga sucede cuando entre todas las criaturas surge una, la serpiente, que personifica al demonio, a ese misterio de iniquidad con el que nos hemos confrontado siempre desde que ha existido la humanidad. Y esta criatura es usada por el maligno para empezar un diálogo con la mujer. Un diálogo que en realidad es un monólogo, es decir, hay un objetivo por parte del maligno. Lo único que pretende por lo pronto es entablar conversación con uno de los dos. En cuanto ésta se dio cuenta o debió haberse dado cuenta que algo de lo que escuchaba no iba de acuerdo con lo que Dios quería, la mujer debió haber cortado conversación con la serpiente, o más bien con el demonio, pero la mujer aceptó conversar con el mal. Se logró el primer objetivo, es decir, una primera fisura, diríamos. Empieza a hacer algo como abrirse poco a poco. Esa apertura será más y más y más grande con el correr del tiempo. Después, la mujer tiene que responder a la pregunta que se le hace. Una pregunta que no es realmente pregunta, sino una insinuación para sembrar la duda. Puesto que Dios le había dicho al hombre y a la mujer, pueden comer de cualquier árbol, excepto de uno, del que está en el centro. En cambio, la pregunta del maligno comienza con el error, con la mentira, con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La cizaña está ya sembrada en la misma pregunta, porque no es verdad que Dios había prohibido comer de todos los árboles. Al contrario, Dios había permitido que comieran de todos, pero uno, solamente uno les había pedido Dios que no comieran. Y aquí es donde comienza la desgracia humana, cuando permitimos que el maligno
cuestione nuestra situación de inocencia, de felicidad y de verdad. Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. Eva habló con la verdad, pero su error fue haber respondido al mal. No debió haber comenzado o seguido la conversación con el maligno. Cuando usted se encuentre con una persona y usted percibe que esa persona habla de mentiras y de falsedades, no es digna de su amistad. Corte inmediatamente, porque no le llevará a nada bueno. Esa es la primera gran enseñanza de esta historia de intriga. Más tarde, la serpiente afirma algo que en realidad no tiene fundamento, pero que logra sembrar la duda. De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. Obviamente, una cosa prohibida atrae mejor. ¿Será entonces que debemos permitir que todo se haga para que ya no nos llame la atención, como muchos abogan hoy día, para que se apruebe el aborto, para que de alguna manera pues los que quieran tener sexo desenfrenado, y a fin de cuentas el fruto de esa relación íntima es cualquier cosa, es un objeto, es simplemente un poco de sangre y es todo? Es verdad que podemos aprobar que a lo bueno le vamos a confundir con lo malo. A la guerra le vamos a llamar, un trabajo enorme, especial, grande. Estamos triunfando en este mundo porque tenemos la libertad y lo material. Todo es bueno. América es el lugar como un paraíso donde todas las naciones deben admirar y aprender de nosotros. Sí, ¿cómo no? Vamos a ver, el demonio tiene muchas formas de engañar, especialmente las relaciones íntimas de las parejas y la política, pero también en la economía, en la cultura, en la ciencia, en la religión, en la iglesia misma. Cuando no sabemos valorar este tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de valorización de nuestra propia historia que nos da identidad como pueblo salvado. Por eso la mujer ve que el árbol es apetitoso para comer, agradable a la vista, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿De verdad el mal consiste en querer ser sabios? Aparentemente. Pero en el fondo vamos a ver en qué consiste la desgracia humana, por lo menos desde su origen. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Este es el origen, este es el génesis de toda desgracia humana. Por eso el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Comienzo de muchas cosas, de la creación, del encuentro con el mal, del primer homicida o fratricida, de esa rebelión que tuvo el hombre y la mujer contra su creador, de esa desarmonía que causó el pecado. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Este sí que es narración que nos habla de la desgracia fundamental del ser humano. El pecado no consiste en desear la sabiduría, sino en actuar en contra de Dios, en la desobediencia, porque sabiendo que Él tiene todo el derecho de poner las normas, las leyes que rigen nuestro mundo, nuestro limitado ser, entonces deberíamos aceptar con humildad que solamente Él tiene el derecho de poner su ley y que nosotros no somos nada ni nadie ante el Creador y Dios que nos ha dado el ser. Por eso le llamamos a esta historia que hoy comenzamos y que continuaremos el próximo domingo. ¿Qué es lo que sucede una vez que el mal ha sido introducido dentro de las obras buenas de Dios? El mal no consiste en ambicionar o desear la sabiduría, sino en haber actuado en contra del plan que Dios tenía para el ser humano. Pero el hombre y la mujer no han querido vivir sometidos bajo la ley de Dios. Le han dado la espalda a su Creador. Podríamos decir, han pateado el pesebre. Nos hemos rebelado desde la infancia. A eso es a lo que San Agustín y después toda la iglesia, basados en esa lectura de Pablo a los romanos, llama pecado original. Obviamente, cuando un niño o una niña acaba de nacer, no tiene pecado moral. Es inocente, es limpio, es puro, porque ninguna de sus acciones lo hace pecaminoso. La razón por la que lo llevamos a bautizar inmediatamente una vez que ha nacido es por el pecado nuestro, el pecado de los adultos, el pecado que nosotros mismos estamos acostumbrados.
y que por ser ese bebé tan precioso, nuestro querido hijito o hijita, pobrecito, precisamente por ser nuestro hijito e hijita, porque nosotros somos los que le heredamos la desgracia, mientras que Dios le quiere heredar la gracia. Lo primero que podemos hacer, lo mínimo que quieres hacer y debieras hacer, si de veras amas a tu bebé con todo tu amor de padre o madre, es lo más pronto que puedas darle el regalo más grande que puedas imaginar, que es la gracia de la vida de Dios. Y no esperar a que crezca, a que decida. Hay muchas cosas que un bebé no va a decidir. ¿Acaso le preguntas, mi hijo, te tomas la medicina cuando el niño ni siquiera habla? No le vas a decir a tu marido si no está presente, o al doctor, o no le di la medicina al niño porque lloraba o porque no le gustaba la medicina. Por lo tanto, dejé que siga enfermo y que se muriera. Cuidado con que le salgas con ese argumento al policía, porque irás a la cárcel seguramente. Aunque al niño no le guste una medicina o un piquete de ampolleta, lo picas porque lo picas. Le das la medicina, chille o no chille, porque sabes que esa medicina le va a hacer bien y no puedes esperar que el niño escoja o rechace la medicina. Tú haces la decisión por tu hijito. De la misma manera, nosotros, los adultos que creemos en el don de la gracia de Dios, le pedimos al Señor que podamos heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos el regalo más grande que haya recibido la humanidad, que es la gracia que nos ha llegado por Jesucristo. Porque si por el pecado de uno llegó la muerte a todos los humanos, por la obediencia de otro hombre, Jesucristo, nos ha llegado a todos la gracia y la bendición. Que esta historia que hoy comenzamos en este primer domingo de Cuaresma, historia de amor, historia de sabiduría, historia de intriga, pero también de fe, que el Señor nos quiere redimir con la obediencia, por la fe, por el bautismo en Jesucristo. Una historia de justicia, porque por la obediencia de Jesús hemos logrado ser justificados por el regalo mismo de Dios. Pero también esta historia de esperanza, porque hay esperanza en cada uno de los que venimos a la misa de poder cambiar. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón, pidiendo perdón. Que Cristo sea para nosotros modelo de cómo vencer al enemigo, cómo vencer a Satanás. Por eso Jesús es tentado como un hombre verdadero. El maligno intenta tentarlo de la misma manera que tentó a Adán. Su objetivo es hacerlo caer con tres aspectos que, por un lado, son cosas justas que como humanos debemos conseguir o necesitamos para sobrevivir. En primer lugar, el pan. Es obvio que el demonio presenta algo bueno, especialmente cuando lo necesitamos. Jesús estaba con mucha hambre después de pasar tantos días sin comer. Y el demonio le pide un acto de magia, que transforme unas piedras para convertirlas en pan y saciar su hambre. Jesús le dice, sin embargo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más tarde Jesús convertiría unos pocos panes en muchos panes y unos cuantos pescados en muchísimos para alimentar a tanta gente. Pero por ahora no va a obedecer al demonio, sino a someterse a la voluntad de Dios, que aunque en su debilidad humana tiene mucha hambre, Él sabe esperar
a su debido tiempo, cuando Dios les sacie con ese otro pan, que es la misma palabra de Dios. Cuando el demonio se da cuenta que Jesús está enraizado en toda su palabra, en toda la sabiduría misma, que es Él mismo y que es la que le dio su Padre, le ordena que se lance de lo más alto del templo, porque además la Escritura dice que sus ángeles vendrán y le apoyarán para que su pie no tropiece. Una vez más, el demonio tienta a Jesús usando la Biblia. ¿Cuántas personas hay que llegan tocando puertas usando la Biblia para hacer caer a los hermanos, para dividir la única fe que dejó Jesucristo, la única iglesia? Porque no predicó muchas iglesias, sino solamente dejó una, y que es aquella que enraiza, que va a su historia hasta los pies de los apóstoles. Y también Jesús le responde: no debes tentar a Dios. Él sí ha prometido que te protege, pero tienes tú que hacer lo posible por protegerte a ti mismo y a los tuyos. Como dicen unas personas cuando mueren en una desgracia, si no se amarraron el cinturón en el automóvil, después las personas se quejan y dicen: oh, es que ya le tocaba. Yo les diría más bien, es que se puso en el tocadero. Es decir, si no se amarró el cinturón, pues no espere que Dios venga y le amarre el cinturón por un ángel, ¿verdad? Eso es tentar a Dios. Y a Jesús no le agrada que tentemos a Dios, sino que obedezcamos su ley. Y finalmente, el demonio lo lleva hacia un lugar alto y le presenta todos los reinos de la tierra y le dice: no te preocupes de nada más, porque de ahora en adelante serás el hombre más rico, porque yo te daré todos los tesoros y todas las riquezas del mundo. Y Jesús le responde: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El precio que me pides es que te adore a ti, Satanás. Y sabes una cosa, retírate ahora mismo, porque solamente al Señor tu Dios debes adorar. Apártate de mí, porque no necesito de ti nada absolutamente. Y de esa manera Jesús, el nuevo Adán, vence a Satanás, porque se somete completamente a la palabra de Dios y no a la palabra del mal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Peque, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, contrito ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice: ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti
ti confío. Todo, Señor, espero lo